Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Vamos ahora a estudiar la palabra bendita del Señor y los invito a que abramos nuestras Biblias ahí en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice así la palabra de Dios: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis. Y luego dice: y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Versículo 2: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. La ley que Dios estaba dando al pueblo de Israel por medio de Moisés era una ley que tenía que ser respetada y tenía que ser conservada pura, tal cual se había revelado a ellos. No podían añadirle, ni tampoco podían disminuir de lo que el Señor había dicho. Luego vemos ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ahora vemos en el Nuevo Testamento el apóstol Juan prácticamente dice lo mismo que dijo Moisés allá en Deuteronomio. No se le podía añadir ni se le podía quitar a lo que Dios había revelado. De hacerlo, hermanos, pues había consecuencias, había castigo, ¿verdad? Dice: Dios quitará su parte del libro de la vida, o las plagas que están escritas en este libro van a venir sobre tales personas. Hermanos, la palabra de Dios es con seguridad la posesión más sagrada que poseemos en este mundo. Pero si algo aborrece Dios, si algo Él detesta, si algo Él abomina, es que esta palabra que nos ha sido dada, entregada, revelada, sea adulterada por el hombre, ya sea añadiéndole o quitándole. Esto es algo que Dios, hermanos, condena rotundamente. Estamos estudiando, hermanos, este tema, la Biblia y los libros apócrifos. El domingo pasado comenzamos esta lección y hablábamos en el primer punto acerca de la necesidad de tener la palabra de Dios por escrito. Decíamos que la palabra hablada simplemente puede beneficiar a aquellas personas que la escuchan, pero ya para transmitirla a otras personas, simplemente esa persona que la escuchó iba a depender de su memoria. Y hablábamos del peligro, del riesgo que hay de transmitir un mensaje simplemente basándonos en nuestra memoria. Tal vez a las primeras personas pudiéramos más o menos darle un mensaje correcto, de acuerdo a lo que nosotros recibimos, pero ¿cómo se iba a transmitir a las demás, a las siguientes generaciones? Lo más seguro, hermanos, es que la transmisión ya no iba a ser una transmisión confiable, sino dudosa, defectuosa, con muchos errores. Y por eso, hermanos, Dios en su plan divino, en su plan perfecto, Él decidió desde un principio de la humanidad, desde que Él reveló su palabra, sus mandamientos, sus leyes a los hombres, que ésta quedara por escrito, ¿sí? Y que la palabra escrita pudiera copiarse, y que la palabra escrita pudiera distribuirse, y que la palabra escrita pudiera beneficiar a otras personas, en otras generaciones, en otros lugares, en tiempos futuros. Pero solamente estando por escrito su palabra se podía hacer tal cosa. Había una necesidad grande de que la palabra de Dios, hermanos, quedara plasmada por escrito. Hablamos también, hermanos, acerca del canon de las escrituras, de los libros aceptados oficialmente como escrituras inspiradas. Y decíamos, hermanos, que nuestra fe no se basa en la perfección de los hombres que copiaron, porque ellos no fueron hombres guiados milagrosamente para hacer ese trabajo. Los escribas, aunque eran hombres minuciosamente escrupulosos en su trabajo de copiar las escrituras,
hermanos, no fueron hombres guiados milagrosamente. Aquellos que determinaron qué libros pertenecían a las Escrituras tampoco fueron guiados milagrosamente por Dios. Pero hemos dicho y hemos hecho énfasis, hermanos, que nuestra fe no se basa en la perfección de los hombres que hicieron ese trabajo, sino más bien en la promesa de Dios de que iba a preservar las Escrituras y que su palabra iba a permanecer para siempre y que así pudieran pasar 1000 años más, 5000 años más. La palabra de Dios iba a seguir siendo preservada de una manera fiel. El Señor Jesucristo citó las Escrituras, ¿sí? Escritos de Moisés, 1400 años antes fueron escritos. Y les decía a las personas: ¿no habéis leído lo que fue escrito? ¿No habéis leído lo que fue dicho por Dios? 1400 años después, ¿no habéis leído la palabra de Dios? Probablemente lo que ellos habían leído eran copias de copias de copias. Pero el Señor Jesucristo, hermanos, está diciendo que esas copias que ellos podían leer eran la palabra de Dios fiel. Aquel hombre eunuco que iba camino a Etiopía llevaba en sus manos al libro del profeta Isaías y lo iba leyendo. Y se acerca Felipe el evangelista y le dice: ¿entiendes lo que lees? Y comenzando desde esa escritura le anunció el evangelio de Jesús. Ese libro, hermanos, o ese rollo que tal vez era una copia de copia de copia que obtuvo allí en Jerusalén, hermanos, fue utilizado por Felipe y fue utilizado como un instrumento útil, fiel, lo que ahí estaba escrito y lo que ahí iba leyendo el eunuco para anunciarle ahora el evangelio de Jesús. Podemos tener la confianza y la certeza, hermanos, de que así como Dios preservó las Escrituras tantos siglos en las Escrituras del Antiguo Testamento, de manera tal que en los tiempos de Cristo podían leerse y eran confiables, hoy en día, hermanos, en nuestros tiempos, en pleno siglo XXI, en el año 2020 que estamos, hoy leemos las Escrituras y podemos nosotros estar convencidos, persuadidos de que la palabra de Dios es fiel. Y que lo que hoy en día nosotros leemos, hermanos, es lo que Dios ha querido, ¿verdad?, que nosotros tuviéramos en nuestras manos para salvación de nuestras almas. La palabra de Dios permanece para siempre, no porque el hombre sea perfecto, sino porque Dios así lo prometió. Así lo prometió. Pero quiero que veamos un punto más en esta lección, hermanos. Punto número 3, la inclusión de los libros apócrifos en la Biblia. Como todos sabemos, y ya hemos mencionado anteriormente, la Biblia consta de 66 libros, 39 libros del Antiguo Testamento, 27 libros del Nuevo Testamento. Y en la gran mayoría de las traducciones de la Biblia, la inmensa mayoría de las traducciones, eso es lo que contiene, estos 66 libros, que los niños aquí se lo saben de memoria, cuáles son esos libros de la Biblia. Sin embargo, hermanos, versiones católicas romanas de la Biblia en el Antiguo Testamento traen más libros que el resto de la Biblia, traen 7 libros más. Las Biblias católicas romanas traen 46 libros, le han añadido 7. Y a estos libros que se han añadido se les llama o se les conoce como los libros apócrifos o los libros deuterocanónicos. ¿Sí? Pero solamente las versiones católicas y ciertas versiones traen estos libros. La palabra apócrifo, hermanos, significa escondido u oculto. Y la palabra deuterocanónico significa segundo canon, escrituras de segundo canon, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son estos libros? Bueno, los libros apócrifos, que esas versiones solamente, su Biblia, si trae Biblia de las Américas o Reina Valera o alguna otra traducción que no es católica, no trae estos libros. Pero ¿cuáles son? El libro de Tobías, el libro de Judith, el libro de Sabiduría, el libro de Eclesiástico, o también se le conoce como Sirac, el libro de Baruch, incluida la carta de Jeremías ahí, primero de Macabeos, segundo de Macabeos. Estos son los 7 libros apócrifos, ¿verdad?, que usted no encuentra en su Biblia. También, hermanos, la Biblia católica trae adiciones en el libro de Esther.
Si usted ve en su Biblia, digamos trae la Reina Valera, usted va a encontrar que el libro de Esther llega hasta el capítulo 10, versículo 3. Pero si va a una Biblia católica, trae del capítulo 10, versículo 4 hasta el capítulo 16, versículo 24. También el libro de Daniel trae ciertas añadiciones. En el capítulo 3, versículo 24 al 50, trae la oración de Azarías. En el capítulo 3, versículo 51 al 90, trae himno de los 3 jóvenes. Capítulo 13 de Daniel, en la Biblia católica, la historia de Susana. Y en el capítulo 14 de Daniel, la historia de Bel y el dragón. Esto no lo va a encontrar usted en la Biblia que usted tiene, ¿verdad? Simplemente y solamente, exclusivamente en la Biblia católica. Muchas personas, hermanos, a veces nos cuestionan, nos dicen, principalmente las personas que tienen Biblias católicas, dicen, ¿por qué a la Biblia de ustedes les faltan libros? ¿Verdad? Dicen, a la ustedes les falta. La mía está completa. La de ustedes le han quitado libros, ¿verdad? Pero hermanos, la cuestión es, y este es el punto importante, yo decía la vez pasada, un libro es inspirado por Dios o un libro es canónico, no porque el hombre diga este es canónico, sino porque es un libro inspirado por Dios. Si no es un libro inspirado, no tiene por qué formar parte de las Escrituras. La cuestión es, ¿son estos libros que conocemos como deuterocanónicos o apócrifos parte del canon de las Escrituras? ¿Esos libros que están solamente en las Biblias católicas son parte del canon de las Escrituras? Y si no lo son, hermanos, ¿por qué pues la Iglesia Católica siglos después los añadió a la Biblia? ¿Por qué lo hizo? ¿Cuál es la razón, hermanos, por la que estos libros están contenidos en esa versión antigua que fue la primera traducción que se hizo del idioma judío al idioma griego, la versión Septuaginta o la versión de los 70? ¿Por qué ahí están esos libros que conocemos como apócrifos? Y que a veces es un argumento para decir, ahí estaban esos libros. Bueno, vamos viendo un poquito acerca del origen de los apócrifos. Hermanos, una cosa bien importante, los judíos siempre fueron muy celosos, muy respetuosos, muy cuidadosos de preservar de una manera fiel la palabra de Dios escrita. Siempre fueron así. Así como yo les hablaba de que aquellos escribas en los tiempos de Cristo, aunque el Señor muchas veces les criticó sus interpretaciones de la Biblia, pero jamás, hermanos, el Señor Jesucristo dijo algo en cuanto al trabajo que hacían ellos de copiar o de escribir. Ellos eran sumamente minuciosos, detallistas, cuidadosos, extremadamente, de tal manera, al menos lo que yo he leído, hermanos, al respecto, si ellos se equivocaban a la hora de copiar y no había forma de hacer una corrección, ellos preferían quemar todo ese trabajo que habían hecho que conservarlo así de esa manera con error. Y de la misma manera, hermanos, en cuestión de preservar la palabra de Dios escrita, lo que ellos consideraban algo totalmente sagrado, sumamente sagrado, hermanos, ellos eran muy cuidadosos de eso. Pero, sin embargo, además del canon de las Escrituras, hermanos, los judíos poseían otro tipo de literatura clásica también. No solamente estos libros, había más, ¿sí? Pero esos libros, hermanos, nunca jamás los judíos, siendo tan cuidadosos de conservar las Escrituras sagradas, nunca jamás esos otros libros o esos otros escritos o esas otras literaturas que había en la cultura judía fueron considerados como parte del canon de las Escrituras, fueron considerados como inspirados por Dios. Nunca lo hicieron los judíos, jamás. Eran alrededor de 15 rollos o libros los que componían esta literatura clásica de los judíos, entre los cuales estaban los que hoy conocemos como los libros apócrifos, entre los cuales estaban esos libros que han sido añadidos a la Biblia católica, ¿verdad? Ahora bien, estos libros apócrifos, ¿cuándo se escribieron? ¿Cuándo aparecieron? ¿Cuándo surgieron? ¿Cuándo tuvieron su origen? Hubo un periodo, hermanos,
intertestamentario que conocemos, ese como el silencio en las Escrituras, hubo un periodo de tiempo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento aproximadamente de 400 años, en el cual no hubo revelación de Dios, ¿verdad?, por medio de profetas ni revelación escrita. Malaquías, hermanos, Malaquías fue el último profeta de Dios que envió, ¿verdad?, el Señor a dar un mensaje a su pueblo y que escribió. Tenemos el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, escrito aproximadamente 400 años antes del nacimiento de Cristo. De ahí, hermanos, no hubo profeta hasta Juan el Bautista y no hubo revelación de Dios. En ese periodo de silencio, justamente ahí fue cuando surgieron estos escritos, esta literatura, estos libros que hoy conocemos como los libros apócrifos. Ahora bien, hermanos, fue la Iglesia Católica, hermanos, la encargada de decidir que estos libros pertenecían al canon de las Escrituras, y fueron ellos quienes lo agregaron a la Biblia poco tiempo después de lo que conocemos nosotros como la Reforma Protestante. No sé si usted ha escuchado esto de la Reforma Protestante, pero hubo un grupo de hombres que se levantaron en contra del catolicismo y que estaban duramente criticando prácticas que la Iglesia Católica llevaba a cabo y que no tenían sustento en la palabra de Dios. Justamente después de eso, de esa Reforma Protestante, fue que la Iglesia Católica decidió añadir estos libros escritos, hermanos, allá, en ese tiempo más o menos, en ese periodo de 400 años antes, ¿verdad?, del Señor Jesucristo. Y fue precisamente el Concilio Católico de Trento, allí en Italia, quien canonizó estos libros, decimos, 1500 años después de que fueron escritos. Fíjense bien, hermanos, porque hasta entonces fueron considerados como parte de las Escrituras. ¿Por qué los judíos nunca consideraron estos libros como inspirados por Dios? ¿Por qué nunca dijeron Tobías es parte de las Escrituras? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que hacer la Iglesia Católica 1500 años después de que se escribieron? Hasta entonces decir, sí pertenecen a las Escrituras. Los conocían, sí, desde mucho tiempo antes. Pero ¿por qué hasta entonces? Hermanos, algunos reformadores católicos, como Martín Lutero, Calvino, criticaban duramente a la Iglesia Católica y buscaban eliminar muchas prácticas que ellos llevaban a cabo sin apoyo bíblico. ¿Sí? Ellos querían eliminar, erradicar, quitar todo eso que para ellos no tenía la aprobación de Dios porque no tenía sustento en la Biblia, en las Escrituras, consideradas, hermanos, como revelación inspirada de Dios. Las sagradas, hablamos de las sagradas Escrituras. Entonces, si no tenía apoyo bíblico, no tenían por qué estar llevando a cabo tales prácticas y ellos querían quitar todo eso. Entonces, hermanos, este concilio tenía un trabajo en particular. El trabajo del Concilio de Trento fue trazar planes para combatir esta reforma. Y la solución que encontraron fue declarar canónicos estos libros apócrifos, porque en ellos creían encontrar sustento para sus prácticas. ¿Cuándo fueron canonizados estos libros apócrifos? Estos 7 libros que mencioné ahorita y que fueron añadidos a la Biblia, fueron canonizados el 8 de abril de 1546 por el Concilio de Trento en Italia. ¿Sí? En esa fecha, antes de esa fecha, hermanos, estos libros, aunque los conocía la Iglesia Católica, no los consideraban, ¿verdad? No los habían declarado como canónicos, como parte del canon de las Escrituras. ¿Sí? Fue hasta esa fecha. 500 años aproximadamente, menos de 500 años, que fueron declarados parte de la Biblia. Y según el edicto, hermanos, que el Concilio de Trento estableció, a cualquier persona que no aceptara que todos estos libros que contenían la Biblia católica, incluidos los libros apócrifos, eran sagrados y canónicos, se le iba a considerar a tal persona como anatema,
como maldito. Si tú decías que el libro de Judith no era canónico, no era parte de la Biblia, maldito eres. El libro de Tobías no forma parte de las Escrituras, eres maldito. Así era considerado, hermanos, por el catolicismo a partir de esa fecha. Antes de esa fecha no. Sí. El Concilio de Trento en 1546, el 8 de abril, fue quien declaró tal cosa. Hermanos, desde ese entonces, para la Iglesia Católica Romana, el Antiguo Testamento consta no de 39 libros, sino de 46 libros. Los 39 que ya existían, más esos 7 que canonizó el Concilio de Trento. Y también las añadiciones al libro de Esther y al libro de Daniel. En total, hermanos, la Biblia católica tiene 46 libros. 46 libros. Pero ese fue el origen de los libros, de estos libros deuterocanónicos. No hay otro. Ese es el origen, por si usted no lo sabía. Ahora, la versión Septuaginta. Algunos dicen, bueno, hermano, pero ¿por qué la versión Septuaginta sí tiene los libros apócrifos? Esa versión tan antigua que se tradujo, ¿verdad?, en aquellos años antes de Cristo, y ya contenía estos libros. Bueno, como mencionaba, hermanos, hace un momento, los 39 libros del Antiguo Testamento fueron completados 400 años antes del nacimiento de Cristo. El último libro que se escribió fue el de Malaquías, ¿sí? 400 años antes de Cristo. Pero aproximadamente 200 años después, o 200 años antes del nacimiento de Cristo, se hizo una traducción al idioma griego de las Sagradas Escrituras en la ciudad de Alejandría, en Egipto, hermanos, no por motivos religiosos. Esto es algo bien importante. La traducción Septuaginta, esa traducción del hebreo al griego, se hizo no por motivos religiosos, sino por motivos culturales. Por motivos culturales. Y esta tarea, hermanos, de hacer esta traducción fue encomendada a 70 hombres eruditos, estudiosos, para completar la biblioteca de Alejandría, que en aquel tiempo, hermanos, esta biblioteca era una de las maravillas del mundo. Y era una cosa que enorgullecía tanto la cultura de aquel tiempo, ¿verdad? Y era un tesoro para el mundo. Y por esta razón, hermanos, no solamente tradujeron los 39 libros del Antiguo Testamento, ellos hacían traducciones de la literatura de otras culturas, incluida la cultura hebrea. Y en la cultura hebrea estaban estos libros considerados como sagrados por los hebreos, pero había otro tipo de literatura que también fue traducida al idioma griego. 15, más o menos 15 rollos más fueron traducidos, pero no formaban parte del canon de las Escrituras, pero se hizo la traducción. Y a todas estas literaturas, hermanos, de la cultura hebrea se compilaron en esta traducción Septuaginta, porque fueron 70 hombres los encargados de hacer esta traducción. Y entre esos escritos estaban los que hoy tienen las Biblias católicas, conocidos como apócrifos o deuterocanónicos. Pero el punto es, hermanos, que esta versión o esta traducción, hermanos, no fue hecha por motivos religiosos. No dijeron, vamos a traducir la Biblia. Ellos tradujeron los escritos judíos, toda la literatura judía. No solamente, hermanos, lo que los judíos consideraban como parte del canon. ¿Sí? A esa traducción que hicieron se le conoce como la Septuaginta o versión de los 70. Otra vez, contenía 39 libros del canon de las Escrituras y también 12 o 15 libros más considerados como apócrifos, que también fueron traducidos para enriquecer esta biblioteca enorme, la más grande del mundo de aquellos tiempos, en un esfuerzo por conservar la literatura de todas las diferentes culturas de aquella época, incluida la cultura judía. Y por eso se hizo esa traducción y se tradujo todo, ¿verdad? Se tradujo todo de esa manera. Pero otra vez, hermanos, y quiero enfatizar, el énfasis de ellos no era, hermanos, hacer una traducción de la Biblia, sino una traducción de toda la literatura, de las culturas de los diferentes tiempos. Su propósito no era religioso, su propósito era cultural. Jamás fue la intención
al hacer esta traducción, declarar todos esos libros que tradujeron como canónicos inspirados por Dios. Jamás fue ese el propósito, ¿verdad? Así que si alguien le dice, bueno, ¿y por qué la Septuaginta ya traía los libros apócrifos? Bueno, esto que acabo de decir, esa es la explicación, esa es la razón, hermanos. Pero otra cosa más que quiero explicar en este punto siguiente, las razones para no considerarlos canónicos. Aunque el catolicismo dijo desde ese año de 1546, que ya eran canónicos o que ya eran considerados como parte de los libros inspirados, hermanos, hay razones válidas para que usted pueda explicarle a cualquier persona por qué no los consideramos hoy en día como libros inspirados por Dios. Una cosa, hermanos, es que los escritores de estos libros apócrifos no eran reconocidos como profetas de Dios. Jamás. Cuando uno lee, por ejemplo, los 39 libros canónicos del Antiguo Testamento, rápidamente resaltan frases en estos escritos, sea de Moisés, sea de cualquier profeta, hermanos de Dios. Frases como, así dice Jehová, y empieza a describir. O habló Jehová a, ¿verdad? Y empieza a describir lo que habló Jehová. O vino a mí palabra de Jehová diciendo tal y tal y tal. O Jehová el Señor ha dicho así, tal y tal y tal. Estas frases son características de los libros inspirados, de los libros, hermanos, que algún profeta, algún hombre de Dios recibió un mensaje para el pueblo. Pero, hermanos, los libros apócrifos no tienen tales cosas. Sus escritores, hermanos, no fueron profetas de Dios. Ni usted va a encontrar frases de este tipo que son muy características en las escrituras inspiradas. Estas frases, hermanos, expresan la convicción del autor humano de que su mensaje no es de él, ¿sí? De que su mensaje es de Dios, de que él como hombre lo recibió directamente de Dios. Es decir, hermanos, que lo que el autor dijo o escribió no se originó en su mente, sino que fue una comunicación divina. Eso es lo que implican estas frases. Así ha dicho Jehová, Jehová ha dicho así, ¿verdad? Vino a mí palabra de Jehová. Ahora bien, hermanos, eso es algo de lo cual adolecen todos los libros apócrifos. Usted no lo va a encontrar. Usted no va a poder leer tales cosas. Por el contrario, cuando usted lee estos libros, usted va a encontrar frases como estas. Por ejemplo, si leemos en el segundo libro de Macabeos, capítulo 2, versículo 23, dice lo siguiente: todo eso fue expuesto por Jasón de Cirene en 5 libros que trataremos de resumir en uno solo. Está diciendo dónde se originó el mensaje y está diciendo que ellos están tratando de hacer un resumen nada más, ¿verdad? De lo que fue escrito por Jasón de Cirene. Usted puede leer, por ejemplo, en el segundo de Macabeos, capítulo 15, versículo 37, y dice así: así fue como sucedieron los acontecimientos relativos a Nicanor. Cómo a partir de entonces la ciudad ha permanecido en manos de los hebreos. Yo suspenderé aquí mi relato, verso 38, si la composición ha sido buena y acertada, eso era lo que quería. Si ha sido pobre y mediocre, era todo lo que pude hacer. Fíjense bien. Si ha sido pobre y mediocre, dice en el libro de Macabeos, segundo libro, capítulo 15, verso 37 y 38, dice, era todo lo que pude hacer. ¿Alguna vez habló así Moisés? ¿Alguna vez habló así David? ¿Alguna vez habló así el profeta Isaías o Daniel o alguien de lo que él escribió inspirado por Dios o de la revelación que escribió del Señor? Jamás, hermano, jamás. Estos hombres hablaban de esta manera porque sus escritos no eran inspirados. Era producto de su mente nada más, de su esfuerzo, ¿sí? De su conocimiento, de su boca, de su palabra, de su corazón, pero no era algo que provenía de Dios. ¿Sí? No era. Podemos leer en el libro de Eclesiástico o Sirach, capítulo 33, versos 16 y 18.
Dice, en cuanto a mí, dice, en cuanto a lo que él escribió, dice, en cuanto a mí me afané después de todos los demás, semejante al que rebusca detrás de los vendimiadores. Entiendan, dice el de 18, que mis esfuerzos no fueron solo para mí, sino para todos los que buscan el saber. Pero está hablando de mis esfuerzos, de lo que yo me afané por escribir esto. A mí, hermanos, aunque yo no sea un erudito en letras, ni en historia, ni nada por el estilo, hermanos, este tipo de frases para mí son muy claras. De lo que estos hombres escribieron, hermanos, no era un escrito inspirado. Sí, no era algo inspirado por Dios. Para mí, esto que ellos dicen me deja muy en claro que el origen de estas escrituras son de origen humano. Sí. Es humano, no es divino, no es de Dios, no es inspirado, ¿verdad? Es de hombres. Y por eso, hermanos, no los consideramos como canónicos, ¿verdad? No los consideramos parte de las escrituras. ¿Pero por qué más? Porque el Nuevo Testamento, hermanos, nunca cita a los apócrifos, jamás. Existen muchas citas, hermanos, del Señor Jesús y de los apóstoles en referencia a los libros canónicos del Antiguo Testamento. Muchísimas. Dicen algunos que hay como 1000 referencias. A veces estamos leyendo en el Nuevo Testamento y cuando la Biblia, algún libro, alguna carta de Pablo, Pedro, Juan, quien sea, hace referencia a algo que se dijo en el Antiguo Testamento, por lo general en el margen trae una letrita. Ahí dice letra B, por ejemplo, y se va al margen B y lo manda al texto del Antiguo Testamento. Eso es una referencia, ¿verdad? Que lo que está escrito en el Nuevo Testamento se refiere a lo que fue dicho, o lo que pasó, o lo que aconteció allá muchos siglos atrás y que está escrito, y le da la cita del Antiguo Testamento. Jamás, hermanos, jamás en el Nuevo Testamento se va a encontrar una referencia a algo que fue escrito en estos libros apócrifos. Jamás. Tan solo, hermanos, el Evangelio de Mateo contiene cerca de 130 citas y alusiones al Antiguo Testamento. Muchas. El Señor Jesucristo muchas veces citó el Antiguo Testamento. Podemos leer, por ejemplo, un ejemplo de esto, Mateo 12:40. Dice el Señor, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Estos hombres en el tiempo de Cristo, ellos vieron a Jonás. Ellos estuvieron ahí en el barco cuando lo lanzaron al mar y cuando vino el pez y lo tragó. Ellos lo vieron, fueron testigos, ¿no? ¿Cómo sabían? Porque lo habían leído en las Escrituras. Lo habían leído. Y Jesús, hermanos, al citar las Escrituras, al citar al profeta Jonás, Él está validando la historia escrita en ese libro como parte del canon de las Escrituras, como inspiradas por Dios, al hacer referencia a lo que ahí está escrito. Sin embargo, otra vez, el Señor Jesucristo jamás hizo referencia a lo escrito en ninguno de los libros apócrifos que la Iglesia Católica añadió el 8 de abril de 1546. Jamás. Los apóstoles, hermanos, ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni ninguno de ellos, jamás, hermanos, citaron las escrituras de los libros apócrifos que hoy en día están en el Antiguo Testamento de la Biblia católica. Todos los escritores inspirados del Nuevo Testamento, todos, Santiago, Judas, Lucas, etcétera, tampoco citaron esos escritos, tampoco lo hicieron. ¿Sí? ¿Será una coincidencia nada más? De pura casualidad, ni el Señor Jesucristo, ni ningún apóstol, ni ninguno de los hombres inspirados que escribieron la Biblia, hermanos, ¿será casualidad que ninguno de ellos citó las escrituras de los apócrifos? No es casualidad. No es casualidad, hermanos. No lo es. La cuestión es que para ellos estos libros no eran considerados
parte del canon, parte de las escrituras inspiradas por Dios. Por eso no las citaron como tal. Pero otra cosa, hermanos, los apócrifos tienen muchos errores, errores históricos, errores cronológicos, errores geográficos, etcétera, ¿verdad? Y este punto es importante y muy importante porque, hermanos, los estudios históricos y arqueológicos siempre han sido amigos del canon de las Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y hasta la fecha, hermanos, los arqueólogos y la gente que se dedica a explorar han encontrado evidencias que confirman lo que la Escritura dice. ¿Sí? Y han encontrado, hermanos, cosas, objetos, escrituras, hoy en día, en nuestros tiempos, y seguirán descubriendo. Y cada que encuentren algo, se van a dar cuenta que la Biblia tenía razón y que lo que dice la Biblia es verdad. Y lo van confirmando de muchas maneras. Cosa, hermanos, que no sucede con el canon, que no sucede con esas escrituras apócrifas que fueron añadidas o canonizadas por la Iglesia Católica. ¿Sí? No sucede así. Por ejemplo, podemos leer en el libro de Judith, capítulo 1, versículo 1. Dice así, Judith 1:1, que es un libro apócrifo que está en la Biblia católica. Dice, hacía 12 años que Nabucodonosor, rey de Asiria, reinaba en la gran ciudad de Nínive. Arfaxad, que en aquel tiempo reinaba sobre los medos, en Ecbatana. Ponga atención ahí, dice Nabucodonosor, rey de Asiria. Si usted va a la historia secular, cualquier libro de historia, hermanos, si usted va a Google y le pregunta ahí, ¿verdad? Nabucodonosor, ¿de dónde fue rey? No va a encontrar en la historia que diga que fue rey de Asiria. Porque Nabucodonosor fue rey de Babilonia, no de Asiria. Pero los libros apócrifos dicen que fue rey de Asiria. La Biblia dice que fue de Babilonia. Y la historia también lo confirma, que fue rey de Babilonia. Los apócrifos no lo confirman así. No lo confirman. Y no es que simplemente haya sido, hermanos, digamos, un simple error en este versículo. Vamos a Judith 1:7 y dice, además Nabucodonosor, y lo vuelve a enfatizar y a repetir, rey de Asiria, mandó mensajeros a los habitantes de Persia y a todos los habitantes de Occidente, a los de Cilicia, Damasco, el Líbano y Antilíbano y a todos los del litoral. Y vuelve a decir, rey de Asiria. No es cierto, no fue rey de Asiria. No lo fue. En el libro de Baruch, capítulo 6, versículo 2, dice, llegados pues a Babilonia, estarán allí muchísimos años y por largo tiempo, hasta 7 generaciones. Después los sacaré de allí en paz. Hermanos, este libro de Baruch afirma que los judíos servirían en Babilonia hasta por 7 generaciones, muchísimos años, dice, hasta 7 generaciones. Pero la Biblia y la historia dicen algo diferente. Hermanos, en realidad fueron 70 años el tiempo que los judíos sirvieron en Babilonia. Y 70 años es muy diferente, hermanos, como dice aquí, a 7 generaciones. Es muchísimo más tiempo, 7 generaciones que 70 años. Pero la Biblia lo dice, la Biblia dice lo correcto. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán esas naciones al rey de Babilonia 70 años. Los apócrifos dicen hasta por 7 generaciones, muchísimos años. ¿Sí? Pero la Biblia, hermanos, otra vez, la Biblia es amiga de la historia, de la arqueología, de la cronología, de la geografía, etc. Mientras que los apócrifos no. Porque la Biblia es inspirada por Dios. Los apócrifos no. Pero no solamente eso, hermanos. Y esto es lo peor de todo.
Los apócrifos contienen enseñanza antibíblica. Esto es lo más peligroso, hermanos. No son los errores geográficos, que si fue rey de Asiria o de Babilonia. Eso, hermanos, aunque lo entendemos que la Biblia, hermanos, armoniza perfectamente con la historia, arqueología, geografía, etcétera, los apócrifos no, pero no es lo más peligroso, sino las doctrinas y los principios que promueven en estos libros opuestos a lo revelado por Dios, hermanos, para el hombre, para el ser humano. Y esto nos ratifica nuevamente que estos libros no pertenecen al canon de las Escrituras, porque, hermanos, Dios no es un Dios que se contradiga. Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de orden. Y aún en lo que Él ha revelado, se puede ver desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hermanos, una armonía perfecta, absoluta. No es así con los libros apócrifos. No lo es. Por ejemplo, si usted lee los libros apócrifos, por ejemplo, este libro de Tobías, usted puede leer que la limosna puede librar a una persona del pecado y de la muerte. Eso dice. ¿Quiere verlo? Tobías, capítulo 4, versículo 10. Dice, porque la limosna libra de la muerte e impide que uno caiga en las tinieblas. ¿Sí? Así dice. La limosna libra de la muerte. Capítulo 12, versículo 9 de Tobías. Dice, la limosna libra de la muerte y purifica de cualquier pecado. Los que dan limosna tendrán larga vida. Tobías 12:9. En su Biblia no lo puede leer porque no está este libro. Una Biblia católica sí, porque lo canonizaron. Pero nosotros, hermanos, no lo consideramos canónico porque esto contradice completamente la Escritura. Jamás, hermanos, ni en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ni en el Nuevo Testamento, mucho menos. Dios utilizó la limosna para purificar del pecado o para librar de la muerte. No, hermanos. Hoy en día, si una persona, hermanos, leyera lo que dicen los apócrifos, correría grave peligro de llevar a cabo algo que es totalmente contrario a la voluntad de Dios. Sin embargo, hermanos, bíblicamente, en los libros inspirados y hablando en la dispensación en la cual nosotros nos encontramos, hoy en día, bajo la era cristiana, la limpieza de los pecados se consigue únicamente mediante la sangre de Cristo, no con limosnas, ¿sí? No con limosnas. A través de la obediencia al Evangelio. Hoy en día mucha gente cree que dando limosnas, o es lo que se les dice, ¿verdad?, pueden librarse del pecado, o Dios les va a perdonar sus pecados, pero no es así. Es la sangre de Cristo, en la obediencia al Evangelio o en el arrepentimiento genuino que podemos obtener tal beneficio. También, hermanos, en los apócrifos usted puede encontrar enseñanza sobre oraciones y dinero como ofrenda por el pecado de los muertos. Los muertos, ¿sí? Segundo libro de Macabeos, capítulo 12, versículo 42 dice, y le pidieron que el pecado cometido fuera completamente borrado. El heroico Judas animó a la asamblea a que se abstuviera de cualquier pecado, pues acababan de ver con sus propios ojos lo que había ocurrido a sus compañeros caídos a causa de sus pecados. Verso 43. Luego efectuó una colecta que le permitió mandar a Jerusalén unas 2,000 monedas de plata para que se ofreciese allí un sacrificio por el pecado. Era un gesto muy bello y muy noble, motivado por el convencimiento de la resurrección. Hermanos, la enseñanza de que los hombres que van al infierno, van al purgatorio, pueden ser perdonados o pueden ser librados del sufrimiento mediante las oraciones de sacerdotes a quienes se les pagan honorarios especiales, hermanos, es errónea. Hoy en día se sigue haciendo, se sigue practicando y promoviendo, particularmente, hermanos, en el catolicismo, pero es contradictoria a la enseñanza de la palabra de Dios.
¿Cómo justificar hoy en día que se haga esto? Las oraciones, las misas, los rezos, un sacerdote, hermanos, intercediendo por un muerto tal vez. Bueno, aquí en 2 de Macabeos 12:42. Sí. Pero no forma parte del canon de las Escrituras, pues lo canonizamos para que sí pertenezca y entonces tener justificación, hermanos, para las oraciones y dinero como una ofrenda por los muertos, para librarlos de los pecados. Esa fue la solución que se encontró, hermanos, para justificar prácticas que no tenían apoyo bíblico. Canonizar esta clase de libros que los judíos nunca consideraron parte de las Escrituras. Hermanos, la Biblia dice que cuando los hombres van al lugar de tormento, ninguna suma de dinero, ni todas las oraciones o los rezos del mundo pueden efectuar su salida. Su condición, hermanos, o su estado espiritual al momento de morir será el mismo por toda la eternidad. Eso ya no va a cambiar. Ahí está el ejemplo del rico y Lázaro. Allá en el Hades los dos murieron. Ya no podían salir de ese lugar ni cambiar de un estado a otro. No se podía. La carta de los Hebreos dice que está establecido para los hombres morir una sola vez y después solamente el juicio. Ya no hay para más. Sí. A mí me ha tocado predicar en muchos funerales de hermanos fieles en Cristo y también de personas que en vida no buscaron a Dios ni obedecieron el Evangelio. Pero ya porque yo voy y predico y leo la Biblia, ya quiere decir que la persona va a cambiar su estado espiritual. No, ya no. Uno habla de la esperanza, de la vida eterna, de estar en el cielo por la vida de la persona, porque en vida buscó a Dios, porque en vida se esforzó para servirle, porque recibió el perdón de sus pecados por la obediencia al Evangelio, porque fue fiel a Dios hasta la muerte, y en base a eso uno habla de la esperanza que uno tiene, pero no en base a lo que no hizo la persona o en base a lo que yo pueda decir ahí con unas palabras bonitas o leyendo unos textos y ya por eso su condición espiritual va a cambiar. No, eso no cambia, ni con dinero, ni con oraciones, ni con rezos, ni con misas, ni con servicios especiales. Eso no cambia ya la condición espiritual de la persona. Es lo que dice la Biblia, aunque los apócrifos digan algo diferente. Pero ¿qué más encontramos en los apócrifos? Hermanos, que los ángeles o son mentirosos o tienen familia. ¿Por qué digo esto, hermanos? Dice ahí en el libro de Tobías, capítulo 5, verso 16. Dice, le replicó Tobías, dime, te ruego, ¿de qué familia y tribu eres tú? Tobías está hablando con un ángel. Dice el 17, y le dijo el ángel Rafael, se llama Rafael, ¿buscas tú el linaje del jornalero o la persona del jornalero que vaya con tu hijo? Mas por no ponerte en cuidado, dice el ángel, yo soy Azarías, hijo de Ananías el grande. ¿Sí? Yo soy Azarías, hijo de Ananías el grande. Respondió Tobías, tú eres de una gran familia. Te ruego que no te ofendas de que haya querido saber tu linaje. Los ángeles tienen linaje, hermanos. Tienen un padre, tienen una madre, tienen una familia. O entonces el ángel Rafael es un mentiroso y está diciendo algo que no es cierto. O los ángeles tienen familia. Hermanos, los ángeles ni tienen familia ni son mentirosos. Sí. Aunque tienen libre albedrío, pero los ángeles que moran en el cielo con Dios no son mentirosos. No lo son. Y no tienen familia, linaje como nosotros tenemos. El Señor Jesucristo, hermanos, Él dijo ahí en Marcos 12:25, ¿verdad? Que los ángeles no son como nosotros, que se casan y tienen hijos y tienen descendencia y familia. No. Ni se casan ni se dan en casamiento. Son seres espirituales. No engendran hijos ellos, como los humanos lo hacemos. Pero otra vez, este libro apócrifo dice que el ángel Rafael
ahí con Tobías está argumentando que sí tiene familia, que sí viene de un linaje, y menciona ahí de qué descendencia proviene. Eso es lo que dice ahí. Contradice otra vez a las sagradas escrituras inspiradas. ¿Qué más encontramos en los apócrifos? Evocaciones mágicas, supersticiosas. Por ejemplo, podemos leer Tobías 6, versículo 7, dice: entonces Tobías preguntó al ángel diciendo: dime, te ruego, hermano mío Azarías, ¿para qué remedio serán buenas estas partes del pez que me has mandado guardar? Verso 8, a lo que respondió el ángel y le dijo: si pusieres sobre las brasas un pedacito del corazón del pez, su humo ahuyenta todo género de demonios, ya sea del hombre, ya sea de la mujer, con tal eficacia que no se acercan más a ellos. ¡Wow! Entonces, ¿por qué había tantos endemoniados en aquellos tiempos? ¿Verdad? Sí, haciendo tales cosas, hermanos, sacándole el corazón al pez y con un pedacito y lo pone a quemar, y con ese humo ahuyenta, dice, toda clase de género de demonios. Hermanos, ni el Señor Jesucristo, ni Pablo, ni Pedro, ni ningún otro cristiano hizo uso jamás de esta clase de evocaciones mágicas o supersticiosas para ahuyentar o para echar fuera algún demonio. Jamás. El Señor declaró, hermanos, que en su nombre, le dijo a sus discípulos, en su nombre echarían fuera demonios. En Marcos 16, 17. Pero nunca, hermanos, el Señor Jesucristo les dijo que sería en el nombre de un corazón de pescado asado sobre brasas que echarían fuera demonios. No. Esas eran simplemente supersticiones o cosas que la gente usaba como hechicerías o cosas de magia. La Biblia, hermanos, jamás promueve tales cosas. Los libros apócrifos sí. Por eso decía, este tipo de cosas son muy peligrosas. Si hoy en día una persona dice, pues yo sí leo los libros apócrifos y yo hago lo que ahí dice, pues corre gran peligro. Sí, gran peligro. Hermanos, como se puede apreciar, los libros apócrifos tienen serios problemas. Desde la magia, el purgatorio, la salvación obtenida con dinero, la intercesión por los muertos, además de muchos errores históricos, geográficos y cronológicos, y sin dejar de mencionar que ningún libro apócrifo contiene profecía predictiva. Jamás hay profecía ahí, hermanos. Jamás se confirmó algún milagro en los libros apócrifos, lo cual, hermanos, nos lleva a concluir que estos libros no son inspirados por Dios, ni deben de usarse como base doctrinal. Jamás. Y concluyo diciendo, hermanos, el desacuerdo que hoy en día tenemos en cuestión de los apócrifos y la Biblia. Hermanos, esos libros apócrifos están contenidos en el Antiguo Testamento de la Biblia católica. Y este punto es muy importante porque los mandamientos de Dios para nosotros hoy en día no están en el Antiguo Testamento, están en el Nuevo Testamento. Y ahí, hermanos, no hay problema, no hay discusión. La Biblia católica, como la Biblia que nosotros utilizamos, la Reina Valera, hermanos, contiene exactamente los mismos libros en el Nuevo Testamento, ¿sí? Donde está la ley de Dios para nosotros hoy en día, en nuestra dispensación. Exactamente los mismos libros, ¿sí? Coincidimos perfectamente, armoniza perfectamente, no hay controversia. La controversia está con esos 7 que han sido añadidos en el Antiguo Testamento, ¿sí? En ese sentido podemos decir que los libros apócrifos, hermanos, deberían tener para nosotros muy poca importancia doctrinal, porque no están en el Nuevo Testamento. Una persona seguramente podría aprender la verdad de Dios para ser salvo al estudiar la Biblia católica, hermanos, al estudiar el Nuevo Testamento y no el Antiguo. Cualquier persona, si tiene una Biblia católica en sus manos, ¿sí?, y va a la enseñanza de Cristo, a la enseñanza apostólica, a la enseñanza del Nuevo Testamento, puede ser salvo. ¿Sí? Otra vez, siempre y cuando no tome en cuenta esos apócrifos y también algunas notas que a veces el catolicismo ha añadido en la Biblia que tampoco son parte del canon de las Escrituras ni es parte
de los escritos inspirados por Dios. Bueno, hermanos, vamos a dejarle aquí, el tiempo se ha terminado. Yo espero que esta enseñanza haya sido útil para ustedes, de provecho para confirmar nuestra fe y también poder enseñar a otras personas que ignoran estos temas. Dios les bendiga y gracias por su atención. Vamos a estar de pie los que puedan para que